estos niveles implican mayores detalles o menores detalles. Y estos detalles van a permitir a su vez que se tomen decisiones a nivel macro, a nivel meso, a nivel micro. De tal manera que a mayor detalle nosotros vamos a tener las posibilidades de poder desarrollar proyectos muy concretos en espacios mucho más reducidos, ¿no? En cambio, cuando hagamos una macrozonificación a nivel de un departamento, por ejemplo, las decisiones deben de ser tomadas a nivel de ese espacio, a nivel de ese nivel, y posiblemente solamente se tomen los lineamientos políticos para el desarrollo sostenible del departamento, pero no va a ser un detalle, no va a contener la información de detalle que va a precisar el desarrollo de un proyecto específico. Desde ese punto de vista, entonces, para nosotros el clima es uno de los elementos que también debe ser estructurado en función de los niveles de estudio que se hagan. De ahí que muchos de la información que nosotros requerimos para poder caracterizar el clima en el territorio lo adolecen los gobiernos regionales, que son los que realizan este proceso, y se le tiene que dar una asistencia para poder comenzar a generar algunos modelos y tener la posibilidad de llenar la información que se requiere para poder hacer los modelos correspondientes y poder completar la información requerida para poder caracterizar el territorio. Evidentemente, la información se requiere trabajar también con la ayuda de todos los materiales nuevos que tenemos, como las imágenes satelitales, ¿no? Las imágenes termales, toda la información de la data satelital, que están generando algunos modelos que nos permiten trabajar, por ejemplo, la forma del territorio y a partir de eso incorporarlo como elemento que permita discriminar los espacios en los cuales podamos tener tipos de climas diferentes. ¿Qué significa el cambio climático? ¿No? Es la modificación del clima respecto al historial climático, y esto es una de las cosas que las regiones siempre nos reclaman. No tienen la data que se les exige, porque el Ministerio tiene que hacer una supervisión de todos los procesos, es decir, llegar al equipo técnico, a la comisión técnica que se construye para desarrollar este proyecto y ver cómo se ha levantado esa información, de dónde se ha recabado esa información y cuánto de información. Entonces, mal podríamos nosotros hablar de un cambio climático con una batería de 10 años de datos climáticos. O sea, ahí en 10 años es muy probable que no cojamos un evento importante que nos permita caracterizar estos picos altos de temperatura, de precipitación, que son importantes tenerlos en cuenta, porque a partir de eso es que vamos a caracterizar las limitaciones y posibilidades que tiene el territorio. Entonces, para nosotros el cambio climático juega un papel muy importante en cómo nosotros debemos de caracterizar un evento que está ligado a uno de los componentes del territorio. Estos cambios evidentemente pasan por las escalas de tiempo y espacios en evento temporal-espacial, que requiere ser caracterizado y plasmado en los mapas. Entonces ahí tenemos otra limitación: cómo plasmar en un mapa, ¿no?, una información que sabemos que es eventual. Entonces necesitamos construir incluso simbologías, que es uno de los temas que también el Ministerio y sus oficinas adscritas están involucrados en cómo construir simbologías para representar todos estos fenómenos, de tal manera que cualquier lector, cualquier autoridad, sabemos que las autoridades pasan, ahora estamos frente a este nuevo nombramiento de autoridades en los gobiernos regionales, han sacado a todo el equipo técnico que fue preparado durante el periodo anterior, y los documentos quedan, no hay formas de tecnología que sean conocidos por todos, estandarizados por todos, y entonces tenemos esta limitación que los nuevos no saben cuándo se ha construido, cómo está el avance y cuál es el punto para seguir trabajando y concluir los procesos de zonificación económica. Sobre esto, en las salidas que se están realizando a nivel de trabajo con la población civil, y esto es importante
importante porque la zonificación es un proceso participativo, eminentemente participativo, es decir, la población está involucrada en el levantamiento de la información y en la validación de la información. Siguiente. La adaptación, entonces, al cambio climático son estas actitudes que van desarrollándose y que nosotros la recogemos y que muchos, la preocupación del Ministerio es cómo generar aspectos tecnológicos ligados a estos cambios que se están sucediendo y cómo se van a implementar. Pero ese es el tema no de la zonificación ecológica, sino del ordenamiento territorial, que es la segunda etapa, en donde sí se deben implementar todas las acciones para hacer frente a estos eventos que ya quedaron registrados en nuestra investigación, ¿no? A partir de eso es que tenemos que desarrollar todas las tecnologías y determinar las zonas en donde se van a aplicar, porque no es cuestión de que porque tengamos un cambio climático se va a aplicar en todo el territorio, se tiene que focalizar en los lugares más vulnerables o los lugares más susceptibles a ello. Por eso es que también se incorpora un modelo de vulnerabilidad y riesgo en la zonificación ecológica y económica. El resultado es determinar cuáles son las zonas más vulnerables en donde es propicio generar proyectos adaptativos o proyectos de mitigación. El ordenamiento territorial, entonces, son las decisiones políticas que se van a tomar sobre el territorio, sobre la caracterización del territorio. Estas decisiones políticas no son tampoco decisiones dejado al libre albedrío de las autoridades, sino que deben estar encausadas dentro de los lineamientos de política de ordenamiento territorial que ya están normados a nivel del Ministerio y de la ley de ordenamiento territorial que se sigue discutiendo y que posiblemente se dé en este siguiente periodo. A partir de eso, de este ordenamiento territorial, se generan los escenarios actuales que son justamente la caracterización del territorio. Los escenarios futuros, qué es lo que nosotros queremos, cuál es nuestra imagen objetivo del territorio en función de esas potencialidades y limitaciones con estos problemas que se están dando a nivel del territorio y cuáles son los posibles, es decir, con qué material contamos. Contamos con los técnicos suficientes como para abordar el tema, contamos con la voluntad política, contamos con los recursos financieros. A partir de eso se generan los escenarios posibles y elaboramos todo el plan de desarrollo sustentable e incorporamos todos los otros planes que se hayan desarrollado, todo el acondicionamiento territorial, ¿no? Que puedan existir sobre el territorio y aparecen pues los planes de ordenamiento territorial. Los fines: valorar el territorio, detener, estabilizar, reorientar los procesos de intervención y de ocupación, obviamente, reducir los desequilibrios demográficos, reducir los desequilibrios espaciales en el crecimiento económico. ¿Sí? La orientación es tener una visión integral del territorio que resuelva los problemas de pobreza, marginación, centralismo, promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Se requiere identificar las oportunidades y los obstáculos reales y potenciales a través de la generación de estos escenarios, promover el desarrollo de una base productiva, competitiva y sostenible a partir de las potencialidades. ¿Quiénes deben de promover el ordenamiento territorial? A nivel del gobierno distrital, ¿no? Tenemos que la formulación y la aprobación del plan urbano distrital está a cargo del gobierno distrital. A nivel del gobierno provincial se norma la zonificación, el urbanismo y el acondicionamiento territorial como parte del ordenamiento territorial. Del gobierno regional, dirigir los planes de ordenamiento territorial de acuerdo a los planes municipales, y a nivel del gobierno nacional se toman los grandes lineamientos que amarran toda la información hacia los 3 niveles de gobierno. En estos 3 niveles de gobierno están presentes todas las decisiones frente a los eventos climáticos y frente a los espacios más vulnerables que se hayan detectado a nivel de la zonificación económica. Bueno, este es uno de los problemas que encontramos a nivel del país, que la zona urbana no tiene la menor cantidad de centros poblados, ¿no? La zona rural la mayor cantidad de centros poblados. La población que lo ocupa es una gran población en estos centros urbanos, y la zona rural, ¿no? Es una zona más despoblada que ocupa pues
una población mucho más dispersa. Trabajar sobre ellos frente a un evento climático ya genera algunos problemas, y estas son condiciones que se deben tomar en cuenta cuando se hace el ordenamiento territorial.